Buenos días. No es secreto que el tema de hoy son las elecciones en Estados Unidos y las dudas que muchos tienen sobre la particularidad de este sistema electoral norteamericano al que no estamos acostumbrados en Latinoamérica, porque nosotros cada vez que vamos a las urnas damos un voto directo al candidato de nuestra preferencia y el que obtenga de entre todos los que se postulen la mayoría de los votos, aunque sea por uno solo, es declarado el presidente de la República. En Estados Unidos el tema es distinto. Trabajan en base a colegios electorales y se adjudican los votos de una forma un poco diferente. Por ejemplo, hay 538 votos electorales divididos entre todos los estados de los Estados Unidos, exceptuando los territorios que no tienen derecho a votación presidencial, como por ejemplo lo es Puerto Rico. En un estado hay una cantidad de electores inscritos que están habilitados para votar y se computa la mayoría simple de los que expresaron su voluntad en las urnas por quién votaron, qué candidato, y una vez que se obtenga un ganador por mayoría en ese estado, los votos electorales que tenga esa circunscripción electoral son acreditados en su totalidad a el candidato que obtuvo la mayoría de votos populares. Siendo este el caso, por ejemplo, tomemos el ejemplo del estado de Florida, que es uno muy conocido por los panameños, el estado de Florida, cuya ciudad importante es Miami, la que se conoce, cuenta con 29 votos electorales. Si Donald Trump, por ejemplo, ganara en la Florida, aunque sea con un solo voto, los 29 votos electorales de la Florida se le acreditan a él. Así opera en todos los estados, excepto Nebraska y Maine, donde los votos se reparten, los votos electorales, se reparten de manera proporcional, con una regla bastante complicada que no viene el caso explicar en este momento, pero para que estemos claros que hay dos excepciones a la regla de que el ganador se lleva todo, que es lo que ocurre en casi todos los estados de la Unión. Cuando está conformado a esta asignación de votos electorales, se necesitan en este caso 270 votos para que un candidato logre la presidencia de la República. La figura técnica es que después de la elección general, donde se consigna el voto popular y se tienen estos 270 electores que alcanzó, por ejemplo, Hillary Clinton, estos electores deben emitir un voto para el presidente. Sería una segunda votación ya de forma directa. La regla no escrita ha sido que estos electores voten por el mismo candidato que en su estado ha sido favorecido con el voto popular. Por ejemplo, si Florida le asignó sus 29 votos electorales a Hillary Clinton porque obtuvo la mayoría de votos populares, el elector que esté a cargo del distrito electoral de la Florida debe dar sus 29 votos a Hillary Clinton, pero no tiene por qué. De hecho, hay provisiones y muchas sentencias legales de la Corte Suprema inclusive que dicen que es obligatorio que vote de acuerdo a lo que ha expresado el pueblo en las urnas, pero podría no ser, a lo cual se daría al lugar un proceso largo de definición de cómo deben ser las cosas. Lo otro que puede suceder es que ninguno de los candidatos logre los 270 votos electorales, eso contando con el hecho de que hay candidatos independientes. Esto pasó en 1800 y algo, la última vez, en cuyo caso tocaría a la Casa de los Representantes elegir al presidente de la República mediante votación interna. También puede ser que un candidato gane las elecciones porque obtuvo los 270 votos electorales de los que hablamos, pero no sea la misma persona que obtuvo la mayoría de votos populares. Entonces este sistema permite, por ejemplo, que un candidato que sacó más votos que el otro, aún así pierda la elección general por este método del colegio electoral y estos votos que se asignan de forma indirecta. ¿Por qué el sistema es así? Porque lo manda la Constitución de los Estados Unidos de América. Cuando se creó el sistema, en la creación de la Constitución norteamericana, se pensó que esta era una alternativa viable entre permitir que el pueblo en general eligiera al presidente o que lo hiciera el Congreso. Entonces se buscó una fórmula intermedia. Recuerden que cuando se creó el sistema electoral de los Estados Unidos, muchísima gente, las minorías étnicas y otros grupos no tenían derecho al voto y de alguna forma los padres de la patria querían controlar
quienes tenían el derecho a poner un presidente y no eran todos. Espero haber aclarado algunos de los conceptos. Más tarde otro reporte de cómo van las cosas y cómo las veo yo.